esclavitud sexual o esclavitud laboral. Interesante, ustedes revisen las reformas que salió de hoy. Bueno, retomamos el tema sexual. Decíamos que así la meretriz no podía ser objeto, lo que obviamente iba riñendo con una concepción democrática, de un Estado democrático que tiene la tolerancia y la igualdad en una de sus estructuras más grandes. Entonces, se van quebrando en nuestras sociedades paradigmas. Quebrar paradigmas es importante, máxime cuando estamos avanzando en una sociedad que se va construyendo sobre valores más democráticos, evidentemente. Y eso es lo que debe significar, y creo yo, lo que es una democracia. Pero no solamente está el tema de la que decían la mujer deshonesta, aquella que ya había tenido prácticas o actos sexuales pasadas, en la mujer que ejercía el meretricio, y no ingresaban a otro punto muy medular de la esposa. Y había pues la discusión, ¿puede haber violación dentro del matrimonio y del concubinato? No, claro, ustedes me están diciendo sí, pero ¿creen ustedes que eso era pensado siempre de esa manera? Escuché hace, ya creo que 20 años, no, que hay un derecho de cohábito. Algunos tratadías señalaban, bueno, a lo más podría haber una suerte de coacciones cuando el hombre agrede y en contra de voluntad de su esposa a realizar un acto sexual. Entonces ahí se equivocan notables. Una cosa es los derechos conyugales, ¿no? Uno de ellos es obviamente de tener relaciones sexuales. Y bueno, puede ser una causal, pues si el hombre cae en la impotencia, cae en la fatalidad de que ese miembro ya no vuelve a nacer por sí mismo, puede ser una causal de divorcio o de separación de cuerpo. Puede caer el hombre en la desgracia, ¿no? O volverse gay, pues, ¿no? Todo puede suceder en esta vida. Hasta el Titanic se volteó y no se volteó. Entonces, evidentemente, la mujer, la esposa, la consorte, y también nuestra Constitución y el Código Civil reconoce la institución del concubinato. La mujer, entonces, no es un objeto merced a la placamiento de los deseos del hombre. Pero otra cosa es muy distinta, claro, que hay ciertas relaciones sexuales que se realizan en cierto ámbito de, ¿cómo lo puedo decir?, agresiones mutuas compartidas y consentidas. Más te pego, más te pego. Ámbito donde ella también le puede dar a él, y mutuamente, dentro del cierto ámbito de la permisibilidad. Y obviamente que después de haber tenido pues una noche de copas ingresan, bueno, lo que sucede a veces es que algunos ya no se olvidan de lo sucedido, y a fin de esconder, de ocultar una traición, una infidelidad, le ponen el nombre de violación. ¿Sabe a qué me refiero? No me refiero obviamente a tu esposo, sino que está cometiendo actos de infidelidad uno de ellos, y luego para tapar su infidelidad dice, me violaron. O me violaron a mí. ¿Ok? Bueno, son ciertas circunstancias que se dan. Entonces la esposa, la concubina, ¿puede ser sujeto pasivo de una violación sexual? Por supuesto que sí. Pero obviamente, luego llegaremos al punto importante, que para que exista violación sexual y ya el concepto de libertad, tiene que haber ciertos medios que emplea el agente, el autor, el victimario. La violencia, la intimidación, o colocar a una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad. Y luego obviamente también trazaremos una línea muy importante, porque ya llegado al Código Penal del 91 diremos, ¿todos tienen libertad sexual? ¿O solo algunos? Hay una edad cronológica. Las personas privadas de discernimiento tienen libertad sexual. Una persona oligofrénica que sufre de una grave anomalía psíquica, el derecho de reconoce, capacidad de consentimiento, la voluntad. Bueno, es algo que vamos a ir desentrañando poco a poco. Entonces había traslado de la misión de prevención y tutela que debió ser solo la libertad del ejercicio de la sexualidad.
Entonces fíjese cómo un código penal de antaño, basado en conceptos éticos, y lo digo de otra forma, un homicidio, un secuestro, una extorsión, una violación sobre todo menor, estos graves actos de corrupción que comprometen, involucran altos funcionarios públicos, ¿generan una reprobación ético-social? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero luego le hago la siguiente pregunta. Analicen esto. Todo acto que merece una reprobación ético-social merece ser constitutivo de delito. ¿Lo ético y lo moral es un concepto absoluto o relativo? Es relativo. Lo amoral para algunos puede ser lo moral para otros. El Código Penal alemán de 1871 criminalizaba la homosexualidad. ¿Ustedes estarían de acuerdo que hoy en día se penaliza la homosexualidad? ¿Por qué? El homosexualismo también tendría que ir obviamente lo que es propiamente el lesbianismo. ¿Por qué no podemos compartir la idea de penalizar la homosexualidad? Al margen de que estemos o no de acuerdo. Porque el derecho penal solamente tiene que criminalizar los comportamientos que resultan siendo intolerables por toda la sociedad. Cuando el derecho penal es objeto de una influencia de ciertos sectores de la sociedad, llevamos a decisiones políticas criminales desafortunadas. Una decisión político-criminal desafortunada fue la Ley 28704. ¿Que se sancionó en qué año? En el 2006. Esa ley criminalizó y modificó el inciso tercero del artículo 173, penalizando las relaciones sexuales consentidas con un hombre o una mujer mayor de 14 años. Porque luego llegaremos a la limitación cronológica. No identifiquemos, no equiparemos la libertad sexual con la libertad del derecho al voto, por ejemplo. Los derechos civiles y políticos que se adquiere con la adultez, o la mayoría de edad, que es a los 18 años. Aquí estamos hablando de un ámbito de nuestra libertad que va floreciendo y va madurando y que tiene que ser reconocido. Esta ley 28704 fue objeto por parte de esas ONG, asociaciones, de mayor protección a la adolescente. Me parece bien que se proteja al adolescente, pero no puede llevar a decisiones desafortunadas de criminalizar las relaciones sexuales consentidas con una persona mayor de 14. Esto es, un hombre de 18 años que tenía relaciones sexuales con una chica de 17, que tenían prole, hijos, y luego pues, alguien por ahí denuncia el hecho, ¡no! Y el hijo a la cárcel. Enamorado, templado, todo un sentimiento de por medio, lo pone en una prisión a este señor. ¿Y a quién están realmente afectando? ¿Solamente a él? No, a ella también y a los hijos. Y también sucedió también a la inversa cuando se criminalizó, que había una chica de 19 y el chico tenía 16, 15 años. A la chica le metieron un principio presa. ¿Quién cree usted que era el más afectado? Él, porque estaba templado, pues, y lo estaba haciendo feliz. El derecho penal no puede ir contra la felicidad y el amor. El derecho penal no puede resultar siendo una medicina más amarga que la enfermedad. Pero esa ley 28704 que estamos comentando, con cierto grado de risa, provocó decisiones desafortunadas de criminalizar las relaciones sexuales consentidas mayores de 14. Código Civil permite el matrimonio de personas menores de 18. Ustedes están los civilistas por acá. Sí, permite con autorización de los padres, cuando la mujer está embarazada o cuando ha concluido satisfactoriamente el colegio. Entonces, por un lado, el Código Civil permitía las nupcias y el derecho penal decía, no la penetres, no tengas relaciones sexuales. Era obtuso, una incoherencia. Un orden jurídico tiene que preservar coherencia, plenitud y sistematicidad. Lo que el Código Civil decía, permitía el matrimonio de una persona menor de 18, el Código Penal lo prohibía, que hacía un acto de prohibición.
Luego del altar, pues dale besitos, tócala, pero no ingresen al ámbito de la constitución sexual. Absurdo, ¿qué les parece? Totalmente absurdo. Por eso cuando hacemos una mirada al Código Penal, al derecho penal, y cuando se propone una reforma, tenemos que hacerlo de una forma muy prudente y seria y responsable. Esa ley de 1804 realizó 3 acuerdos plenarios, una sentencia del Tribunal Constitucional, una ley derogada, declarada inconstitucional, expulsada, porque estaba quebrantando las bases de un derecho penal democrático. Porque ahí ya me adelanto en los conceptos. Esa libertad que ahora tutela el Código Penal del 91, las tienen todos aquellos mayores de 14 años. 14 para arriba, libertad sexual, emancipación sexual. Menores de 14, intangibilidad o indemnidad sexual. Vamos entonces dando ciertos conceptos. Fíjense entonces, el Código Penal del 24, pues el tema del honor sexual, y ya el Código Penal del 91, vientos más democráticos y liberales que dieron paso a lo que es la libertad. Por eso esa ley 28104, propuesta por ciertos sectores de la sociedad, evidentemente tienen derecho de proteger, pero proteger al adolescente no es de esta manera. Pues que quiere ver a sus hijos fuera o al margen de una actividad sexual, se lo vayan orientando. Pero no es cortarle las alas y definitivamente llevar al grado de la penalización. Porque llegamos también a los discursos machistas. Porque cuando se había advertido el error craso que se había producido con esta ley 2804, no faltaron voces de autoridades políticas, los más desacreditados hoy en día son las autoridades políticas de nuestro país, de decir, yo no puedo permitir que mi hija de 16 años tenga relaciones sexuales. Mi hija, mencionaban al hombre. Ah, no, él quisiera que llevarlo al burdel, ¿no? Para que sea un hombre, un macho menos. Entonces, esas concepciones retrógradas, esas jerarquías postizas, esas instituciones patriarcales van influenciando en las decisiones de los políticos y llevan a decisiones desafortunadas, como fue la ley 28704. Se daba la protección a la honesta y a la deshonesta, pero no era una queja el tema de honestidad sexual, sino decir que el derecho penal solamente podía tutelar a las vírgenes. Algo inconcebible. Es decir, una pareja ya que tiene relaciones sexuales, van al hotel, son adultos, y en ese momento dicen, no, mi amor, no tengo ganas. ¿Cómo que no tienes ganas? Tienes que estar dispuesta siempre. Y la agrede. La violenta contra su voluntad. ¿Hay violación? Por supuesto. Pero otra cosa es aquellos no que son sí, no, que no, ya te están quitando la ropa, ¿no? ¿Qué es? Ah, no, que no quiero, y ella o él, ya los dos pues ya saben, no quieren ir. Pero acá, de esa relación, de esa pareja, donde ella en ese momento dice, no quiero pues en este momento, ¿cómo que no quiero? Dice él, tú eres mía, y la agrede contra su voluntad. ¿Hay violación? Por supuesto que hay. Y ahí nos estamos dando ciertos matices. Estamos sentando las bases de reconocer que la sexualidad, la libertad sexual es el derecho de decir sí y no cuando uno. La voluntariedad de una persona, hombre o mujer, al margen de su opción sexual, de una dimensión positiva y negativa. La positiva de decir sí, con cuántos, como quienes, porque la verdad todo en esta vida, la sexualidad es un ámbito libre del ser humano, mientras que no hay agresión, y la dimensión negativa es el derecho a la negación, a la decir no, a evitar finalmente la intromisión o de tener un acto sexual con una determinada persona. Esa es la dimensión que se da a lo que nosotros tenemos que entender como la libertad sexual, que es un concepto de mayor calado, de mayor finalmente integración dentro de una sociedad democrática de derecho.
Siguiente, por favor, amigo. Un nuevo ordenamiento social que implicaba ahora que se tenga una mirada neutral y no paternalista. Y ahí la pregunta que nos haríamos, ¿el derecho penal tiene que ser neutral o tiene que acoger ciertas valoraciones? Porque querámoslo o no, en estas últimas reformas que se han ido produciendo en el derecho penal, ha tomado las bases, el acogimiento, los derroteros de un derecho penal sexual del género, derecho penal del género. Hay situaciones, circunstancias en que merecen evidentemente dar una mirada a las situaciones, cómo sucede en nuestra sociedad y ahí decidir si le damos una mayor protección. Evidentemente, pero no vayamos a trastocar las cosas. Porque, por ejemplo, les voy a dar una chiquita en el caso del feminicidio. El feminicidio no solamente va a tener siempre a la esposa, a la concubina como víctima. Si ustedes, bueno, nosotros tenemos una labor de dar una interpretación a los artículos del Código Penal y llegamos a las conclusiones de que también puede ser víctima de feminicidio la madre que mata a su hija, el padre que mata a su hija. Y estamos llevando a un punto de inflexión en el sentido de por qué tenemos que darle más protección a la hija que al hijo. Ambos recién nacidos son bebés, son seres indefensos. ¿Por qué tendríamos que darle mayor protección a la bebé mujer que al bebé hombre? El hecho de que tenga pene lo hace más fuerte, de ninguna manera. Entonces, llegamos a trastocar ciertos conceptos y evidenciamos que las cosas a veces no van por buen camino. Entonces, tengamos un poco de preocupación o seamos muy atentos que un derecho penal del género puede ir trastocando esa misma igualdad que se quiere cautelar. Pues así ahora enfocarse también en el maltrato familiar, la ley de violencia familiar, ley de violencia intrafamiliar de otras personas vulnerables. Esto último, que ha supuesto la inclusión del artículo 122b, creo, el delito de agresiones intrafamiliares, tomando el foco de atención en la mujer bajo el entendimiento que se ha hecho en el caso del feminicidio, de ese asesinato que para mí, en la realidad, toda muerte que se produce con alevosía, con ferocidad o lucro o placer dentro de una pareja, dentro del lecho conyugal, del hábitat de la familia, es para mí un parricidio. Ya son cuestiones muy técnicas. Efectivamente. ¿Por qué técnicas? Porque nuestro Código Penal acoge una serie de tipificaciones. Y en el caso de la muerte de una mujer en manos de su pareja, puede dar lugar a varias tipificaciones. Por un lado, puede ser el feminicidio, el parricidio, hasta podría llegar a ser un sicariato. Porque el legislador no ha tenido una técnica que sea lo suficientemente prolija para decir, ¿cómo? Por ejemplo, quien mata a otra persona por lucro, quien le dieron una recompensa, ¿cómo se llama? El sicario. ¿Esa modalidad del sicariato no era penalizable antes que se incorporase el artículo 108c? El sicariato, eso es el asesinato por lucro. Por eso que, claro, es un poco difícil, y son abogados, de que hay un fenómeno de la sobrecriminalización, de que un solo comportamiento puede ser objeto de varias tipificaciones penales, que tiene su repercusión procesal, lo que es el nebis, el nobis in idem, la prohibición de la persecución penal múltiple por un mismo hecho. La prevención general en estas materias consistió en aumentar las penas por la violación de menores, llegando a la sanción más drástica. ¿Cuál es la sanción más drástica de nuestro Código Penal? La pena es una pena temporal o atemporal. Es una pena que tiene inicio, pero no tiene fin. Como dicen en la vida, todo tiene un final. Ok. Y lo que se hizo en su momento, únicamente con el decreto legislativo del año 2001, fue incorporar al artículo 59-A la revisión de la pena de cadena perpetua. ¿A cuántos años? A los 30. Sí. La
que una persona bajo las condiciones, infraestructura de nuestras prisiones, va a poder mantenerse vivo durante 35 años sin poder pedir una revisión. Eso forma parte de la simbología. Pero bueno, esta tendencia que también fue importante, por un lado, de que haya una reforma en los delitos sexuales, porque había una par de estupideces en el Código Penal, ¿verdad? ¿Qué estupideces? Había una exención de pena por matrimonio subsecuente. Es decir, aquel que violaba a la mujer y luego lo decía, bueno, voy a compensar por los daños causados. ¿Qué caso contigo? ¿Qué hacíamos, señora, con aquella mujer violada que era casada? La divorciábamos y la casábamos con el autor. ¿Qué hacíamos con aquella mujer que había sido violada por 3 personas, por 4? Los podemos casar con los 4. ¿Qué hacíamos con el cómplice? Aquel que conduce el vehículo en el cual la mujer es violada. El autor que la pasó y que la penetró, exención de responsabilidad penal, y al cómplice que solamente conducía, ¿cómo hacemos? Yo también te puedo pasar, no, piña, compadre, solamente yo. Tú ahí te vas a explicar. Pero yo me caso con ella y exención, así se llamaba. Exención de pena por matrimonio subsidiario. ¿Cómo podía existir una institución de tal calibre? Claro, lo que no podemos negar que puede haber ciertos chantajes, pues a veces también la criminalidad, el crimen, es un acto social, una conducta humana que puede cometer hombres y mujeres. El crimen es esto. No solamente hombres cometen delitos, sino también mujeres. Podrían darse actos de chantaje. Una mujer o un hombre, pues si no me casas te denuncio por violación, cuando ella realmente había tenido relaciones sexuales con pleno consentimiento. No podemos entrar con prejuicios, evitemos los prejuicios, porque a veces vamos a ingresar a un proceso de investigación y siempre vamos a ver, este tiene una cara de mañuco, este es autor. Si entramos con prejuicios, perdemos la objetividad. No olvidemos que hay una presunción de inocencia. No podemos ya de entrada decir que todo hombre que es denunciado es culpable. Tampoco. Y a la inversa, no podemos decir siempre también. Las mujeres que son denunciadas necesariamente van a ser culpables. Si entramos con prejuicios, estamos yendo contra los principios elementales de la impartición de justicia y con cierto grado de objetividad e imparcialidad que tienen que actuar también los fiscales. No siempre, pues, ese hombre denunciado va a tener que ser culpable. Puede que en algunos casos sea inocente. Siguiente, por favor. Entonces, esta pena de la desproporcional es increíble, ¿no? Las reformas de los delitos sexuales hubo una importante en la fin de los años 1997, que les hablaba del tema de la tontería que tenía el Código Penal, de la exención de pena por matrimonio subsiguiente. Imagínense, pues, o sea que porque se casan. Y también eran delitos, algunos de ellos perseguibles por acción penal privada. A ver, vamos a entrar en del tema procesal, ¿ya? Quienes no son abogados, tratamos de ir con los términos más simples posibles. Cuando se comete un delito, acá, por ejemplo, en Ayacucho, cualquier otra ciudad, esto puede ser denunciado, por ejemplo, unas agresiones contra una mujer o una violación. Solamente puede ser denunciado por la víctima o puede ser denunciado por cualquier persona. Por ejemplo, el padre, el tío, puede denunciar esa violación, porque muchos hay una cifra negra de la criminalidad. Muchas mujeres no denuncian las agresiones sexuales y las lesiones que son objeto por una serie de factores. Pero otra persona puede denunciarlo o no. ¿Por qué? El derecho penal es público y el derecho procesal penal es público. Los bienes jurídicos que tutela el derecho penal son sociales, colectivos. Mejor dicho, sociales que todos estamos finalmente, vemos, nos sentimos agredidos. Por ejemplo, actos de corrupción que se están dando a la luz hoy día. Cuando se produce una violación a una niña, cuando se comete un homicidio, cualquiera persona puede ir a denunciar el hecho. ¿A dónde? Al Ministerio Público, que ejerce el monopolio de la acción penal pública. La acción penal es pública. Todo aquel que tiene conocimiento puede trasladar en la noticia de crímenes al Ministerio
Ministerio Público al fiscal, el fiscal está en obligación de hacer una investigación, de ser el caso formalizará su investigación preparatoria conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal de 2004. Pero así como hay un ejercicio público de la acción penal, hay un ejercicio de la acción penal privada, que es la excepción. La gran cantidad de delitos que están en el Código Penal y leyes penales especiales son perseguibles por acción penal pública, lo son. Pero existen ciertas excepciones a bienes jurídicos que por su naturaleza jurídica particular, singular, solamente pueden ser objeto de denuncia por la víctima. ¿Cuáles son ellos? Los delitos contra el honor. Acá mi amigo que le diga un cachudo, él va a definir si ha sido agredido. Puede decir, para mí no es agresión que me digan cachudo, porque no soy con orgullo. Todo el concepto. No creo que lo sea. ¿Ah? ¿Sí lo es? Entonces los delitos contra el honor, la injuria y la calumnia, y los delitos contra la intimidad, la invasión a esa privacy, a esa propiamente esfera íntima de una persona, solamente son perseguibles por acción penal privada. ¿Cómo se llama procesalmente hablando? Una querella. Delitos contra el honor. No interviene el representante del Ministerio Público. Por lo tanto, fíjense que hasta antes de la reforma del año 97, algunos delitos sexuales eran perseguibles por acción penal privada. Estuvo bien que se defina que todos son perseguibles por acción penal pública. Estamos por supuestamente de acuerdo. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque estamos ante bienes jurídicos de alta sensibilidad social, si lo podemos decir de esta forma. Son bienes jurídicos que requieren una gran protección, una reforzada protección del derecho penal. Por lo tanto, no podíamos someter al condicionamiento de la presunta víctima, incoar el ejercicio de la institución penal del Estado. A partir de la reforma del año 99, se dejó de lado el matrimonio subsiguiente, una institución retrógrada, totalmente incoherente con los fines de un derecho penal democrático, y se dijo, carambas, a partir de ahora, todo delito sexual es perseguible por acción penal pública. Los únicos que quedan en el Código Penal, acción penal privada, es contra el honor y contra la intimidad. Pero lo que son ejercidos los delitos contra el honor por los medios de comunicación social, lo que es la difamación, es pública. Por si acaso le digo. Ok, función del derecho penal simbólica para contribuir a consolidar la conciencia de igualdad. Todo el orden jurídico tiene que apuntalar a ello. La igualdad de hombre y mujer. La igualdad, dime. Varón y mujer. ¿Quieres ingresar a no sé, yo no quiero todavía ingresar? Bueno, nuestro código solamente reconoce dos sexos. Hombre y mujer. Si más adelante finalmente hagamos esa solamente existe en puestos. Si el matrimonio hasta el momento es la unión del hombre y la mujer, que hay luego como le queda, hay que ensayar la fórmula, ¿no? A ver cómo esto se da para ella, ¿no? Entonces la igualdad de hombre y mujer. Promocionar, superar la desigualdad, generando ámbitos en nuestra sociedad, en el ámbito laboral, por ejemplo. Ahora hay mujeres oficiales ya en las Fuerzas Armadas, creo, ¿no? Ya tiene que haber generales. Generales, ha habido ya fiscal de la nación mujeres, ojalá también presidente de la Corte Suprema también, mujeres, presidente del Perú. Estos aún visos de desigualdad se han ido superando bastante, bastante. Yo diría que hemos avanzado bastante, mucho, pero todavía queda un camino por hacer. Protectora, lograr el avance conjunto de todas las disciplinas para interpretar esta realidad social y llegar así solo a la protección de la libertad. Tratar de despojar al derecho penal de atisbos muy morales o muy moralistas, muy éticos. Como lo decía, todo hecho constitutivo de un delito, una violación, un secuestro, un homicidio, genera una reprobación social. Pero no todo acto que merece una reprobación merece ser constitutivo de delito, como hacemos en el homosexualismo, no pues. Sería una torpeza total ser constitutivo de delito. Así como el adulterio es delito.
¿Es delito de adulterio, sí o no? No, fíjense cuántas cárceles tendríamos que construir en esta ciudad. ¿Y el adulterio era delito en el Código Penal del 24? Sí lo era. ¿Por qué? Porque el Código Penal del 24 iba a ir morales. Hoy en día, pues, ¿quién es el único afectado cuando le sacan los cuernos? Y ella también, pero los dos pueden ser. El cornuti o la cornuti. Contenti, como dicen los italianos. Y ahora están los programas de hecho de la farándula que se mofan del cornudo. Entonces, no puede ser un hecho constitutivo de delito. La infidelidad que puede ser objeto de qué? De incausal de divorcio y separación. Nos damos cuenta que el ordenamiento jurídico tiene varios medios de control social. Tratemos de regular y articular las respuestas conforme a la naturaleza de las cosas. Evidentemente, el derecho penal, si se va despojando de ciertos atismos morales o éticos, tenía que despenalizar el adulterio. No es constitutivo ya de delito. Tampoco lo es el homosexualismo. Nunca no sé, el Código Penal peruano creo que nunca lo cogió, pero imagínate, Alemania en el siglo XIX lo tenía en su Código Penal en 1871. El homosexualismo. Tenemos que llegar a un derecho penal democrático. ¿Qué quiero decir? Que se tiene que ser constitutivo de delito únicamente aquellos comportamientos más graves, de mayor actos de perturbación, donde todos nosotros nos sentimos ofendidos, actos de corrupción, de enriquecimientos ilícitos, de cohechos, de extorsiones, de violaciones verdaderamente sexuales. Ante esos hechos graves, medianamente graves, tiene que intervenir el derecho penal. Pero en otros, para eso está el derecho civil. Luego daremos un punto de vista con lo que significan los actos de discriminación. Simbólica para contribuir, promocional. La norma penal tiene un efecto promocional. Tiene una función pedagógica, ¿no? Pero no solamente tiene que ser el derecho penal, la Constitución, que es la fuente de todas las normas, y todo el resto de normativas que tienen que ver con el tema de la igualdad. Promocionar finalmente y generar un contexto social donde verdaderamente exista esa verdadera igualdad. En nuestra sociedad todavía hay actos intolerables de discriminación. En el fútbol a veces se ve. No veo mucho, pero a veces uno por las noticias de las redes empiezan a insultar a una persona de tez morena. Miren, tengo oportunidad de viajar mucho. El Perú es uno de los países en Latinoamérica que mayor mayor cantidad de razas tiene aglomerado. Mayor mixtura, heterogeneidad cultural es el Perú. Acá hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero pues aún, lastimosamente, y las leyes de inmigración está promocionando su amigo Donald Trump en los Estados Unidos. Hay detrás de ellos, acaba de también sancionar Argentina sus leyes de poder deportar automáticamente a extranjeros que supuestamente hayan cometido delitos, ¿no? Detrás de estas leyes inmigratorias se esconden de por medio, están de por medio, y no lo dudo, propuestas racistas. Las hay. El racismo, producto enraizado de cierto grado de ideologización de la raza pura y aria, como decía en el nacionalsocialismo. Obviamente menos los Estados Unidos de América, que es estados confederados que recalan pues poblaciones, razas de todo. El tema del racismo es algo muy complejo, muy complejo. Pero no hay interpretación penal del género, es algo que uno tiene que poner en consideración, que tiene que poner en la discusión, en el debate. Realmente tenemos que construir el derecho penal, tiene como función lograr la reivindicación de la mujer en la sociedad, o tenemos que articular otro tipo de medios, de controles sociales, de disciplinas jurídicas sociales, para que realmente exista esa igualdad, que creo que estamos en buen camino. Estamos en buen camino, estoy seguro, pero eso se tiene que trabajar de muy dentro, de muy abajo, mejor dicho, desde la niñez, para llegar a esa cultura de la igualdad.
todos somos iguales frente a la ley, ¿o no? Pero aquel que infringe la ley, siendo presidente, congresista, ministro, ¿merece una mayor reprobación? Sí. Y ahí llegaríamos en el derecho penal lo que se llama la culpabilidad. ¿Quién tiene mayores cuotas de culpabilidad? La exigencia del deber de cuidado. Por ejemplo, había ¿cómo se llama eso? La cultura del blue jean, la idea de aquella mujer provocadora que se viste de una forma muy sexy, muy sensual y genera el aplacamiento de las miradas de los hombres y los lleva finalmente a un acto de violación, y se hablaba de la víctima provocada. Había decisiones jurisprudenciales ya de muchos años que decían: aquella mujer que ha generado el líbido en los hombres al verse vestido de esta forma, pues no se puede finalmente ser objeto de protección. ¡Total tontería! Imagínense hoy en día que algunos, pues vamos a una playa, está permitido el topless en el Perú, ¿no? Pero ¿está prohibido? Está prohibido, ¿no? ¿Puede hacerse o no? Una mujer que hace topless en una playa puede ser, no. Y estando así, le dice que me está provocando y el hombre la agrede sexualmente, ¿hay violación? Y viceversa, el hombre que está bien está con un boniquín y es objeto de una agresión por una mujer, ¿también igual o no? ¿El hombre provocador o no? Claro que llegaríamos a la discusión de la violación heterosexual. Una mujer como victimaria de un hombre como víctima, pero él es el que penetra. Y vuelvo a reiterar ya la idea bastante seria, no necesariamente el que penetra es autor. La víctima provocadora, fuera de todo contexto, que porque ella estaba pues vestida muy sensual, con ropas y vestimentas diminutas, generó el líbido en los hombres, por lo tanto ella no se protegió así. No, absolutamente inadmisible. Y también viceversa, ¿no? Porque también se viste provocativamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? ¿El hombre también puede vestirse provocador o no? Sí, claro. Y eso no lo convierte en presa y objeto de aplacamiento de las mujeres. ¿Ah? La descripción de las conductas delictivas. ¿Qué es la descripción de la conducta? Vamos a ir dando un poco de líneas matrices del derecho penal en lo que se llama el principio de legalidad. El 1 buena sine lege praevia, solamente es delito aquella acción, omisión, conducta, comportamiento que al momento de su perpetración es constitutivo de un delito. La tipificación de una conducta tiene que ver aquel que mata a otro. Aquel que mata a una mujer por su sola condición de tal, aquel que agrede físicamente, psíquicamente a alguno de los miembros del grupo familiar. La descripción de la conducta quiere decir cómo es que el comportamiento prohibido se realiza. El derecho penal no solamente criminaliza acciones, sino también omisión. Hablábamos al principio, tal vez, más o menos que se estaba desarrollando esta exposición, el deber que tienen los padres sobre sus hijos de alimentarlos. Ahí es un delito por acción o por omisión. Hay normas prohibitivas y normas de matar. Prohibitivas, no debes de matar, no debes lesionarlo, no puedes llevarte lo ajeno, desgraciado, trabaja, no puedes inducir error a alguien, no puedes estafar a la gente, estafadores por lo que pero por otro lado hay otras normas que te dicen: tú, padre de familia, tienes que alimentar. Aquella mujer recién finalmente ha dado luz a los pocos meses, es una madre soltera, pero todavía está joven, está viviendo solo en un apartamento pequeño, el niño de 6 meses, un hombrecito, prefiere irse de juerga, de parranda, deja al niño solito en el departamento, se da una juerga más de 24 horas, el niño muere por inanición, por falta de alimento o porque un balón de gas explota. Ahí esa mujer está cometiendo un delito. ¿Qué delito? ¿Homicidio, parricidio o infanticidio? ¿O asesinato? No, ya estamos.
creo que ese punto un poco es un delito de parricidio. No es infanticidio porque el infanticidio es un homicidio atenuado. El estado puerperal durante el parto, no tiene nada de esa influencia psicológica. Para mí debería de sacar del Código Penal. Entonces los delitos pueden cometerse por acción o por omisión. En caso de utopía, ¿acaso ellos mataron a los comensales? No. Esa discoteca, por sus representantes o administradores, no habían adoptado las medidas de seguridad necesarias para cautelar la vida e integridad física de los comensales, de los clientes que iban a esa discoteca. Entonces el delito se puede cometer por una acción y por una omisión, sobre todo por omisión cuando hay un deber de garante. Y vamos a contar ciertas cosas en autoría y participación, que es un ámbito muy importante dentro de la dogmática penal. Les señalaba en un momento de mi exposición de que cuando trabajé en la Fiscalía Suprema en lo penal, un grueso importante de los expedientes era violación sexual. A ver, es el hombre, hasta el padre biológico, adoptivo, la pareja de la madre, que viola sistemáticamente a su hija. Y a veces el hijo o la hija le dice: mamá, está violando a este señor, que no es su padre, puede ser. Increíble que el padre biológico no se viola a su hijo. Pero ese es lo deleznable, de lo pervertido que puede caer lo bajo de un ser humano. Entonces la madre: no te preocupes, ya no va a hacerlo. La madre no hace nada. La niña o el niño sigue siendo agredido sexualmente de forma sistemática en el tiempo. Y hasta que llega a un punto de inflexión, de agarramiento, que le llevan a la clínica, al hospital, y ya se determina que había tenido una defloración a la niña. Evidentemente este sinvergüenza, este delincuente, tiene que ser denunciado como autor de una violación sexual en concurso real de delitos. Cada delito de forma independiente tiene que sumárselo. Según la sumatoria no puede llegar a los 35 años, a menos que tenga el delito con pena de cadena perpetua, que es lo más grave que tiene el ordenamiento jurídico. ¿Y qué pasa con la madre que tenía el deber de garante de cautelar la integridad, los bienes jurídicos de sus hijos menores? Ella la podemos tipificar omisión de denuncia, la podemos tipificar abandono de personas en peligro o como cómplice de un delito sexual. Esa es bien. Y uno diría: pero ¿cómo puede ser cómplice si ella no realizó un acto propiamente? Ella no sujetó a la niña, no hizo absolutamente nada para que el otro la agrediera. Cómplice sí, porque tenía un deber de garante y como tal de tomar las medidas de precaución necesarias a efectos de evitar de que su hija menor sea objeto de una agresión sexual. Estando ante esa posición de garantía, al no hacer absolutamente nada a fin de evitar que su hija menor sea objeto de una violación sexual por parte de su pareja, ella consintió, por lo tanto, permitió en el tiempo esta agresión sexual, siendo esto así, ella resulta siendo ser cómplice primaria del delito de violación sexual. Esa es una fórmula correcta, político-criminalmente satisfactoria. No puede ser coautora, porque para ser coautor se requiere realizar los actos típicos del tipo penal del 170 o del 173 y la mujer no lo realiza, pero sí tiene el deber de garante y como tal esa asunción de deberes, de adoptar los medios de precaución, de medidas de seguridad, de evitar que los bienes jurídicos de su menor hija sean afectados, y a pesar de saber que si estaban siendo afectados no hizo nada para evitarlo, permitió su aquiescencia, su inercia, su pasividad, dio paso a que ella, su menor hija, sea agredida sexualmente sistemáticamente. Por lo tanto, esa rama tiene que ser denunciada como cómplice primaria de un delito de violación sexual. Y así debe de apuntalarse realmente medidas preventivas. Porque no puede ser que la madre, que sabe que hace tanto tiempo es agredida a su hija, no hace nada. Meterle una patada al tipo y botarlo. No solamente eso, sino de denunciar. La primera obligada en denunciarlo es ella. Bueno, son cosas que se dan en nuestra sociedad y que evidentemente nos da un grado de reflexión. Porque vuelvo a reiterar,
las violaciones sexuales contra la intangibilidad, porque los menores de 14 no tienen libertad, sino intangibilidad, luego vamos a llegar a los casos límites, son agredidos o agredidas también hombres, sobre todo en el techo familiar, en el seno familiar. La gran cantidad de violaciones a niños y a niñas se producen en el hogar. No digo que se descansen, que puedan hacer en la calle, que el niño y la niña salen por ahí, es captado por estos depravados y es objeto de una violación. Pero es en el seno familiar donde se producen sistemáticamente mayores agresiones sexuales. Es ahí donde tiene que poner la voz en la lana. ¿Qué pasa en la familia de nuestra sociedad? La familia donde supuestamente se incuban los sentimientos más nobles del ser humano, se hace todo lo contrario y se agrede sexualmente a estos niños. Hay que preguntarse, pero obviamente eso significa considerar las diversas aristas para dar respuestas jurídico-penales suficiente envergadura para sancionar con suficiente energía dichas circunstancias. Obviamente, cuando agrede sexualmente, cuando quien lesiona es el padre a su hijo, lo viola, o la madre también, hay una mayor culpabilidad o no. Y al haber una mayor culpabilidad, la sanción penal tiene que ser más grave, por supuesto. ¿Por qué? Porque se están infringiendo los deberes tutelares de las instituciones más elementales de nuestra sociedad. Esa relación paterno-filial. El niño o la niña supuestamente está bajo la cuidado, la tutela de los padres, y estos sinvergüenzas, aprovechando de eso, lo que hacen es agredir a los niños. Pero bueno, son las cuestiones de una visión criminológica de una sociedad como la nuestra, que se desgarra ante hechos de tal gravedad. Su vinculación estaría basada en el marco consensual y normativo de la Constitución y los derechos humanos, los derechos fundamentales, esos derechos inherentes a toda persona. ¿El condenado pierde sus derechos humanos? Lo que es limitado y restringido en la realización de algunos derechos. Pero derechos humanos son un lado, derecho a la vida, la inviolabilidad, el domicilio, al secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria, el secreto bancario. Esos derechos fundamentales, les pregunto a ustedes, ¿son absolutos o relativos? ¿Están seguros que son absolutos? Seguro, aquí postula su absolutismo, les pregunto. ¿Y cómo es que una persona que supuestamente se presume inocente puede ser privada de su libertad en un proceso? ¿Cómo es que puede haber violación, allanamientos domiciliarios? ¿Cómo es que en el marco de una investigación penal por parte del Ministerio Público y la Policía puede haber interceptaciones telefónicas? ¿Cómo puede haber incautaciones de documentos? En estas medidas limitativas de derechos que están en el artículo 202 y siguientes del Código Procesal Penal 2004, ¿esto no significa afectación a derechos fundamentales? Entonces son absolutos o relativos. Relativos. Se relativizan en tanto y en cuanto aparecen intereses jurídicos superiores. ¿Ese interés superior cuál es? De la sociedad. El derecho de saber, que se persiga a las personas que supuestamente cometieron el delito y que se les sancione punitivamente hablando si es que se demuestra fuera de toda duda razonable que ellos son los responsables a título de autor o parte. Los derechos fundamentales entonces no son absolutos. ¿Y la dignidad humana es un derecho fundamental? ¿Están seguros? Entonces, si la dignidad humana es un derecho fundamental, llegaríamos a la conclusión que la dignidad humana puede ser afectada en el marco de una investigación. ¿Se permiten las torturas? En una investigación, ¿qué es la tortura? Aquel detenido, investigado, que es sometido a actos de violencia física o psicológica para que admita su culpabilidad. ¿Esto es permisible? La policía que detiene a un supuesto autor de un delito, pongamos de violación sexual, la policía puede pegarle, puede azotarlo, puede pararlo de cabeza, meterle electroshock, todo lo que ustedes quieran, a efectos que él
confiese ser el autor del delito? ¿Esto es legalmente permisible? ¿Puede torturar la policía a un detenido? ¿Por qué no? ¿Ustedes saben lo que es la prueba prohibida? ¿Han escuchado en el ámbito del derecho procesal penal la prueba prohibida? El Código Procesal Penal 2004, un poco de agüita, el Código Penal 2004 trae la consagración de las garantías constitucionales procesales que estaban en el texto fundamental, en su título preliminar. Y como dicen en la doctrina, no se puede llegar a la verdad a cualquier precio. ¿Qué significa ello? Que los órganos de persecución penal, policía y fiscalía no pueden realizar actos que signifiquen violación al contenido esencial de un derecho fundamental. Es válida la prueba que ha sido practicada con violencia o coacción aquella persona que se le mete el suero de la verdad o algún tipo de barbitúricos, algún tipo de sustancias químicas. ¿Esa prueba es válida? Es válida aquella prueba, nuevamente, aquella policía que arranca la confesión del detenido por violencia o coacción, ¿es válida? Eso es prueba. Artículo 8 del título 1 del Código Procesal Penal. Es inválida toda aquella evidencia que ha sido obtenida en violación directa o indirecta del contenido de un derecho. La dignidad humana no es un derecho. Es el constructo, es la base, el arquetipo sobre el cual se edifican y diseñan todos los derechos fundamentales. Si el detenido dijo, péguenme, azótenme que me vacilan, y así admite su culpabilidad, esa evidencia de su confesión es válida. ¿Qué dice el artículo 155 pico del Código Procesal Penal? No tiene validez alguna, aún con el consentimiento del imputado, aquella confesión que ha sido obtenida o declaración en violación de los derechos humanos. Por dicho, de su dignidad, más importante que lo otro. Coacción, violencia, amenaza. La dignidad es inalienable, imprescriptible, inderogable. La dignidad nunca se pierde. Es por ello que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los delitos sexuales, lo relacionamos mucho con la trata de personas, y lo que es la explotación humana. Ahora, tipificado en los artículos 153C y D del Código Penal con estos últimos decretos legislativos. Y nosotros hemos sido muy tajantes en nuestras investigaciones de que en el caso de la trata de personas no se tutela la libertad, sino la dignidad humana. Ser sometido a tratos degradantes que otros tiempos pretéritos o pasados eran llevados a la esclavitud significa lo más grave, esa ofensa al núcleo esencial del ser humano. Por lo tanto, si yo soy investigador y aún me venga esta persona de 18 años, 19 o 20 y me diga que fue desarraigada de su hábitat familiar, social, cultural y fue sometida desde muy niño o niña o a partir de los 16 o 17 años a actos de explotación sexual y ella me diga, sí doctor, estos actos de explotación sexual que era sometida por varios hombres, esos actos de explotación sexual a estas adolescentes o mujeres le quitan todos sus documentos, la dejan finalmente y es amenazada a ella y su familia, no puede salir de la actividad. Que diga, sí, yo di mi consentimiento. Ese consentimiento para mí no surte ningún tipo de eficacia jurídica, porque la dignidad humana es un bien jurídico protegido penalmente irrenunciable por parte de su titular. El consentimiento, claro, eso es mi postura, porque el Código Penal en los artículos 153 y 153A ha señalado que para que exista trata de personas en personas mayores de 18 tiene que haber coacción, violencia, amenaza, engaño. Dejamos de lado que en muchos lugares de nuestro país, comunidades campesinas y nativas, personas que por su falta de grado de culturización, de alfabetización,
no han podido desarrollar un cierto grado de madurez o de conciencia de las cosas y son llevados a la realización de minería ilegal, actos de explotación laboral. Para mí el consentimiento que puedan dar estas personas aún mayores de edad no tiene efectos jurídicos válidos. Claro, esta es una postura mía, porque lastimosamente el legislador y ahora el Poder Ejecutivo, en el ámbito de estos delitos, ha señalado que el consentimiento del ofendido, cuando no existe medios de coacción, es válido. Mi postura es que lo que se tutela en la trata de personas y en estos delitos de explotación es la dignidad humana. Y para mí la dignidad humana es un bien jurídico que no es objeto de disponibilidad por parte de su titular. Por más que me diga esta persona, yo soy investigador, no, doctor, yo asumí conscientemente, pero tal que estaba sometido a actos de explotación. Trabajaba 12 horas al día en una mina, y si a la justa te daban un chancay y un vaso de agua, y cuando querías irte decían, no, tienes que quedarte, hasta te metían chipote. No, doctor, pero yo quería hacer. Para mí ese consentimiento es nulo. Todo parte entonces, amigos, amigas, abogados o no abogados, que están congregados acá en esta sala, de que nosotros tenemos que interpretar el derecho penal conforme la verdadera naturaleza de las cosas. La misión esencial del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos son de variada naturaleza. Bienes jurídicos individuales, personalísimos, la vida, el cuerpo y la salud, el honor, el patrimonio. Bienes jurídicos supraindividuales, colectivos, la seguridad pública, la paz pública, delitos de tenencia ilegal de armas, conducción de vehículos motorizados bajo el efecto de alcohol o sustancias psicotrópicas, el delito de organización a delinquir que afecta a la paz pública, la tranquilidad pública, los bienes jurídicos institucionales, la administración de justicia, la administración pública gravemente socavada, afectada ante estos graves actos de corrupción, que exponen una grave defraudación a toda la ciudadanía. Porque la función pública tiene que estar en función de la sociedad. Así lo dice el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. Esos son los bienes jurídicos que son objeto de tutela por el derecho penal. Pero hay que ir encontrando algunos y diremos, ¿estos son disponibles o no por su titular? Y luego nos preguntaremos, ¿la libertad sexual es un bien jurídico disponible o no por su titular? Creo que sí. ¿La vida humana es disponible? ¿Por qué no? Y ahí está esa discusión, el debate de la eutanasia. Y no solamente en nuestra sociedad, sino en muchas sociedades o estados o naciones, hay objeto de debates muy acalorados, muy permanentes, muy finalmente que llegan, muy grandilocuentes, en lo cual es el aborto, la pena de muerte y la eutanasia. Son tres temas álgidos en nuestra sociedad que llevan finalmente discusiones, pero discusiones que no solamente calan en un ámbito jurídico, sino también filosófico, religioso, cultural. Muy difícilmente la Iglesia Católica va a permitir el aborto, pero podemos preguntar a los curas y sacerdotes si se pueden poner en el cuerpo, en el caso de aquellas mujeres que son violentadas y agredidas sexualmente. Qué fácil es para el hombre decir, caramba, ¿cómo vamos a permitir un aborto? Por más que ha sido violada la mujer. Caramba. Yo no estoy con esto diciendo que tengo que ser permisible, pero tenemos que entender algo.